Gracias. Vamos a comentar el día de hoy cómo podríamos resolver una ecuación cualquiera empleando algunos métodos aproximados y después trabajaremos en la forma de resolverlos a través de Solver de Excel. Como fundamento teórico vamos a suponer que nosotros tenemos una función cualquiera f de x. Entonces hay una variable independiente y una dependiente que de alguna manera va a cortar el eje de las x, dicha función. Entonces diríamos, en este punto particular, tenemos una raíz de f de x. En este punto particular, f de x vale 0. El objetivo es entonces cómo desarrollar algún método para resolver la ecuación f de x igual a 0 independientemente de su complejidad. Entonces digamos que esta es la raíz. Esa es la raíz. Entonces lo primero que se va a cumplir es que la función, cuando en lugar de x sustituya esta r, me daría 0. Sin embargo, podría suceder que no tuviera yo inicialmente algún punto en donde exactamente la función fuera 0. Tal vez tengo un punto, vamos a llamarle x subíndice n, en el cual la función, sí es cierto, no nos va a dar 0, pero se aproxima de alguna manera a la raíz. Si nosotros trazáramos la recta tangente, en el punto del cual tenemos esa primera versión, esa tangente nos acerca un poco a la raíz, porque aquí nosotros tendríamos este ajuste A. Entonces, lo que le vamos a llamar nosotros la x, le voy a llamar n más 1, n, diciendo que puede ser una x cualquiera, x n más 1, porque la vamos a hacer depender de la anterior. Esa x n más 1 sería simplemente la x que teníamos antes, menos el ajuste A. Esa nueva x que va a salir de aquí, esta nueva x, que es x n más 1, pues tenemos la expectativa de que esté más cerca de la raíz de lo que estaba xn. Entonces, resumiendo, el objetivo del método que queremos desarrollar, que le vamos a llamar método de Newton-Raphson, para resolver ecuaciones igualadas a 0, va a consistir en que tomemos un cierto punto, determinamos la y correspondiente, ya sabemos que no nos va a dar 0, pero determinamos para esa x la y, aplicamos un pequeño ajuste A, y eso nos va a dar una nueva x n más 1, restando la x que teníamos menos el ajuste, y nos va a mejorar la solución. Claro que la pregunta es ¿cuánto vale A? Si nosotros recordamos la definición de derivada, la derivada de una función, particularmente le vamos a llamar f', en el punto que nos interesa aquí, en xn, pues si recordamos esa definición de derivada, la derivada es la tangente trigonométrica del ángulo que forma el eje de las x con la tangente. Entonces, si este ángulo teta, cuya tangente es la derivada, lo consideramos así, esta función, este valor ya lo conocemos,
para la xn, esta es la yn, es xn, yn, a la xn le corresponde la yn. Entonces, en este pequeño triángulo rectángulo que se ha formado, podríamos nosotros decir, la tangente, o sea, la derivada, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esa A que estamos buscando ya la podemos despejar, porque entonces tenemos la derivada en el punto xn es igual a la yn sobre A, y por lo tanto la A es ni más ni menos que la yn sobre la derivada. Así que nosotros podríamos sacar en conclusión, si queremos irnos acercando a la solución, a la raíz de que yo necesito, entonces la x mejorada sería igual a la x con la que empecé, con la x con la que tomé primero, menos la y que le corresponde, yn es f de xn, porque y es f de x es y, entonces yn es f de xn sobre la derivada. Vamos a continuación a ejemplificarlo para darle un poco de vida a la fórmula. Entonces, sacamos en conclusión, dada una función f de x que queremos resolver igual a 0, proponemos alguna x inicial y la podemos ir mejorando haciendo lo siguiente. A la x que propusimos, restamos la división de la función entre su derivada. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a suponer que nos ponen a resolver esa ecuación. Primero la igualamos a 0. Entonces diríamos x cuadrada más c a la x menos 7 igual a 0. Y a eso automáticamente le llamamos f de x. Hacemos la derivada. F' de x sería 2x. La derivada de e a la x es la misma. Y la derivada del 7 vale 0. Entonces eso quiere decir que la x mejorada, tal cual, es igual a la x anterior menos la función esta en esa x anterior, vamos a ponerla aquí, dividido sobre la derivada correspondiente. Y ahora lo que sigue es que propongamos nosotros una xn. Vamos a proponer una x1, por ejemplo, le vamos a llamar x1 porque con esa vamos a empezar. Nosotros tenemos que proponerla. Entonces vamos a pensar que esa x1 va a valer 1, por ejemplo. Entonces la x2 sería igual a esa x1 menos, sustituimos aquí, 1 menos c a la 1 menos 7 sobre 2 por la x que vale 1 más c a la 1. Algunas calculadoras se les puede programar para que vayan haciéndonos este cálculo. Y podríamos, por ejemplo, esta es una Casio FX991MS. Cualquier otra puede servir si tiene procesamiento algebraico. Y aquí nosotros podríamos escribir el valor de x que queremos. Vamos a capturar como tal la expresión menos fracción, el valor de x al cuadrado, más la exponencial de x menos 7. Y vamos a dividir, decíamos, entre 2 por x más el exponencial mismo. De tal manera que nos puede permitir calcular. Nos va a pedir cuál va a ser el valor de x con el que vamos a empezar y lo sustituye. Y nos queda 1.695532. Ahora, vamos a calcular la x3. La x3, lo que vamos a hacer es que este valor que nos acaba de salir, lo vamos a sustituir en la misma fórmula. Entonces le diríamos, vamos a sustituir 1.695532
5532 y la sustitución nos va a dar 1.545726. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nuevamente, este valor lo vamos a volver a sustituir en la fórmula general, esta que está aquí, que le vamos a llamar de recurrencia, y nos va a dar la x4. La x4, que va a ser x3 menos x3 al cuadrado, etc. Entonces sustituimos simplemente esta cantidad. Entonces calculamos para 1.545726 y nos queda 1.535364. Nuevamente, la nueva x que vamos a obtener es sustituir este nuevo valor en la misma fórmula, en esta recurrencia, es donde tenemos que sustituir. Entonces calculamos 1.535364 y ahora tenemos 1.535317. Nos vamos dando cuenta cómo cada vez más los valores sucesivos se van haciendo particularmente más parecidos. Entonces x6, bueno, pues ya la podemos calcular, sería 1.535317, que nos da 1.535318. Vamos a hacer otra, al siguiente paso le llamamos iteración. Vamos a hacer otra iteración más, 1.535318, y nos queda ya 1.535318. Lo consideramos ya como resultado. ¿Qué pasaría si nos dieran valores muy distintos? Por ejemplo, que hubiera sido 1.54 y 60 y 700 y 8000. Bueno, entonces se dice que el método no converge. Y como no converge, tendríamos que probar otro valor inicial. Sin duda, la gráfica de la curva nos ayudaría mucho a saber cuál es un primer valor aproximado con el que podemos trabajar y ya después irlo mejorando. Veamos ahora cómo esto mismo lo podemos hacer con Microsoft Excel. Vamos ahora a ver cómo podríamos darle solución al problema en Excel. Vamos a proponer un valor de x. Ese valor de x vamos a proponerlo como 1, y vamos a evaluar f de x que habíamos dicho que es igual a x cuadrada, en este caso esta celda elevada al cuadrado más exponencial de x y negativo 7. Como vemos aquí esperamos que sea 0. Esta celda debe de ser 0. Entonces tendríamos que probar alguna x. Pero vamos a hacer que Excel lo haga por nosotros. Para eso nosotros tenemos, según la versión de Excel, la opción Data o Data, Datos. Cuando la seleccionamos debemos tener instalado una herramienta llamada Solver. Si no fuera así, es conveniente que se revise en File, en Options, y después de Options se den adicionales, agregados. Y en esos agregados escogemos Analysis Toolpack, damos Go para que se instale y le damos OK. No nada más OK, sino Go y OK. Ello nos va a instalar el complemento. Aquí ya lo tenemos instalado, dice Solver. Lo invocamos y una vez que lo hemos invocado nos va a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta que nos hace es Set Objective. ¿Cuál va a ser el objetivo? Vamos a seleccionar, el objetivo es esta celda.
esta celda. Esa es la que queremos que sea 0. Esa va a ser nuestra celda objetivo. Una vez que hemos dicho eso, decimos poner celda objetivo, valor de, queremos que nos dé 0. Ahora, dice by changing variable cells. O sea, ¿cuáles celdas vamos a cambiar? La única celda que podemos cambiar, pues es precisamente la que tiene el 1. Esa es la única que podemos hacer que cambie para que la de abajo nos dé 0. Hecho eso, podemos ponerle restricciones, que sea mayor que tal número, que sea menor que otra celda. Le podemos añadir restricciones, cambiar restricciones, borrar restricciones, empezar de nuevo y hacer que las variables sean no negativas, o sea que sean positivas. Bueno, independientemente de lo que queramos hacer, vamos a darle solve. Y nos dice aquí que se encontró una solución y todas las restricciones y condiciones se satisficieron de manera óptima. Entonces nos quedamos con esa solución y aquí vemos el resultado que nos queda. No es exactamente el 0, claro, no esperemos que nos dé exactamente el 0 porque es un método aproximado, pero vamos a ver si damos home y le pedimos que nos lo escriba en formato decimal, ¿verdad? Pues vamos a ver que prácticamente 0, ¿verdad? Esto es un número muy pequeño. Y con esto podríamos nosotros realmente resolver pues ecuaciones de muchos diversos grados de complejidad y podríamos con esta herramienta solver, repetimos, podemos resolver pues bastantes problemas.